Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. Y bueno, si te gusta el contenido de nuestros programas, que te suscribas y que nos des un like en la campanita. Hoy vamos a estar continuando con el estudio en el Evangelio de Juan y continuaremos en el capítulo 3, del verso 11 al 15. Así que acompáñanos. Y yo voy a leer para ustedes del verso 11 al 21. Vamos a abarcar mucho menos que eso, pero quiero que vean y recuerden todo el contexto de lo que estamos hablando. Y dice así Juan 3 del 11 al 21. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Es un texto profundo, es un misterio, es todo una revelación de Dios, lo que aquí nos habla su palabra. Y bueno, vamos a tratar una vez más de comprender qué es lo que Jesús se está refiriendo, a qué Él se refiere. Y este estudio yo le he puesto, lo único que puedes hacer es creer. A señal de introducción, para recordar un poquito lo que conversamos la semana pasada, estamos aquí ante una conversación de un fariseo, un hombre, un erudito, uno de los tres hombres posiblemente más adinerados y exitosos de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Uno de los hombres que mejor manejaba el Antiguo Testamento, uno de las personas, y si no el dirigente del Sanedrín, que era un grupo de 70 personas que se encargaban de dirigir la parte religiosa del pueblo de Israel en el primer siglo. Estamos hablando de que Jesús tiene una conversación con él, de que este hombre llega durante la noche y en la noche se da una conversación que está resumida acá en el Evangelio de Juan, pero que sabemos que fue una conversación que posiblemente llevó varias horas, que está siendo presenciada por Juan, el autor del Evangelio de San Juan, quien nos está contando esta historia. Y bueno, entendemos también por lo que hemos estudiado que Nicodemo se acerca y que Jesús conoce lo que hay en su corazón y se vuelve y le dice que tiene que nacer de nuevo. Y esta es una analogía que Jesús usa para ilustrarle a Nicodemo todo lo que tiene que pasar, cómo él tiene que nacer de arriba, cómo tiene que nacer del Espíritu de Dios, cómo él tiene que tener un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, una forma de vivir nueva, una forma de pensar nueva, todo nuevo. Y la analogía que usa es el nuevo nacimiento. También estuvimos estudiando que Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo no entiende. Y le pregunta que cómo un hombre viejo como él puede nacer, entrar de nuevo al cuerpo de la madre y volver a nacer. Y Jesús
de muchas maneras, de varias maneras, se vuelve y le dice, pues tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer de arriba, y eso es un acto de fe en el cual tú no vas a contribuir, tú no contribuyes en la salvación. La parte que a ti te corresponde es creer, pero todo lo demás lo hago yo. Y tú lo que tienes que hacer es creer en la provisión que el Padre está proveyendo para que tú seas salvo. Toda esta conversación se da ahí en ese tiempo. Hoy nosotros continuamos acá con el verso 11, porque continúa la conversación. Aunque ya no se nombra más a Nicodemo, pero la conversación continúa. Y Juan está ahí presente y continúa contándonos. Y me parece que en este texto que sigue, Dios está hablando a través de Jesús, en este caso, explicando lo que está sucediendo, y está hablando de la fe, de la importancia que tiene el creer. Una de las cosas que más me llama a mí la atención de este estudio, de este texto, de esta conversación de Jesucristo con Nicodemo, es el imaginarme a Dios hecho hombre en Jesucristo, sentado por ahí en una piedra en medio de la oscuridad porque era de noche, tal vez con una lamparita, evangelizando a Nicodemo. Qué lujo el de Nicodemo, ¿no les parece? Que sea evangelizado por Dios mismo, por Jesucristo mismo. Y bueno, desde luego esto nos ilustra, nos enseña, nos abre a nosotros una ventana gigante para que nosotros no solamente seamos confirmados en nuestra fe, no solamente entendamos el misterio de la salvación, sino además lo podamos comunicar a otros. Y el verso 11 comienza así: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. De cierto, de nuevo encontramos estas dos palabras juntas y repetidas. De cierto os digo. Esto es algo que usa el Evangelio, que usa el autor del Evangelio de Juan, como hemos hablado anteriormente. Y es, de nuevo, es una forma de escribir de los israelitas conocida por ellos, que es para aseverar cuando algo es sumamente importante. De cierto. O sea, como ponga mucha atención, como esto es muy importante. Es también, y Juan la usa como una división entre sus puntos más importantes. Cuando ya usted estudia el texto completo, va a ver que Juan dice de cierto cada vez que va a poner un punto dentro de su mensaje. Jesús, interesantemente en este verso, como ustedes pudieron ver, habla en plural. Que lo que sabemos, hablamos y hemos visto, testificamos, Jesús está hablando en plural. Interesante, ¿no? Entonces, y habla en plural luego cuando dice recibes, no recibís, está hablando, es una palabra que también está en plural. Entonces, este texto está todo en plural. Jesús habla, posiblemente, Jesús le está hablando a Nicodemo, a sus amigos, al pueblo en general, y bueno, al mundo, a todo el cosmos, a ti, a mí hoy. Entonces, esta puede ser una de las razones por qué usa el plural. La otra es que fuera un modismo, como uno a veces habla. Uno dice, bueno, aquí todos vamos al parque, pero yo estoy hablando de mí, pero todos me refiero a la comunidad, mucha gente va al parque, ¿verdad? Pero es muy posible que estuviera hablando a Nicodemo, los amigos, la comunidad y también a todos los que íbamos a llegar después. Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice. En otras palabras, está diciendo Jesús, yo lo estoy diciendo. Sí, yo lo estoy diciendo. Y yo no soy ni un profeta, ni un rabí, que era un maestro israelita. Yo no aprendí esto de alguien, no fue que me lo contaron. Yo no lo he leído en algún lugar. Yo no recibí esto de otra persona. Yo no aprendí esto. Yo lo aprendí en la eternidad, está diciendo Jesús.
Yo lo aprendí en la eternidad, yo lo he vivido. Eso es lo que quiere decir cuando dice hablamos, testificamos. O sea, yo lo aprendí de la eternidad. En otras palabras, ¿quién más que yo puede saber lo que hoy te estoy diciendo? Y esto aplica a ti y a mí, porque estamos aprendiendo esto de la boca de Jesús. Es Jesús quien nos está hablando a través de su palabra. Y aún así, le dice, luego no crees. Jesús entonces acaba de conversar con el hombre más inteligente, con el más sabio, con el más conocedor de la ley de aquel momento. Y Jesús le dijo que la salvación no es un tema de obras, es un tema del cielo, que viene del cielo y que es un regalo y que es gratuito. Y luego le dice, ¿y no me crees? Porque Jesús veía que no le creía. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos todos los textos del Antiguo Testamento en el estudio pasado y vimos el montón de textos de los salmos, de los profetas que hablaban de un corazón nuevo, de un nuevo espíritu, de la salvación plenamente, que ya hablaba, y él era un experto en el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo entendía todo el Antiguo Testamento como hemos conversado. Entonces, quizás a mí esto me pone una inquietud y es, ¿alguna vez te ha costado creer lo que Dios dice? No me contestes, pero piénsalo. ¿Alguna vez te ha costado a ti también, como a Nicodemo, creer lo que Dios dice? ¿Alguna vez has compartido a Jesús y no te han creído? ¿O más bien han creído que estás loco? ¿O que estás desubicadísimo? ¿O que qué estás hablando? Bueno, si de algo te sirve de consuelo, pues a Nicodemo también le costó creer. Y si algo te sirve de consuelo, a Jesús tampoco le creyeron. Nicodemo no le creía. Jesús le dice, no me crees. Jesús se está dando cuenta que Nicodemo no está creyendo. El verso 12. Si os he dicho cosas terrenales, le dice, y no creéis, ¿cómo pues vas a creer, Nicodemo, si te digo las celestiales? Más o menos esto le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo te voy a explicar, Nicodemo, las cosas más profundas? ¿Cómo te voy a explicar los misterios? Y aquí Jesús continúa profetizando y yéndose más adentro en el tema. No puedes entender esta analogía sobre el nacimiento, que además está en el Antiguo Testamento y que la has leído montones de veces. Eres experto del Antiguo Testamento, eres experto en la ley y no puedes creer esta analogía. Nicodemo, esto no es un tema de inteligencia emocional, esto no es un tema de inteligencia para hacer negocios, tampoco es un tema para poder ser un gran doctor o un teólogo o para ser el mejor. Esto no tiene nada que ver con ser el mejor doctor ni el mejor profesor de una universidad. No tiene nada que ver con ser el autor sobre un montón de libros de la Biblia. No tiene que ver con tu inteligencia emocional ni con tu inteligencia académica. No tiene que ver absolutamente con nada de eso. Tiene que ver con el poder del Evangelio. Tiene que ver con la experiencia personal con Dios. Nacer de nuevo es una analogía bien simple. Es una analogía simple si la vemos, porque todos entendemos lo que es nacer. Jesús ha empleado imágenes humanas sacadas de la vida cotidiana para poderse expresar. Ha usado el nacimiento, ha usado el agua, ha usado el viento en los textos anteriores que estuvimos estudiando. Jesús usó varias maneras para poder ayudarse, para poder comunicarle a Nicodemo el mensaje sobre la salvación y que Nicodemo lo pudiera entender. Usó elementos terrenales, ¿verdad? Varios. Pero no los podía comprender, Nicodemo, no podía comprender. ¿Ven? Porque este asunto de entender la salvación no tiene que ver con la inteligencia. Nicodemo era muy inteligente. Nicodemo sabía mucho. Nicodemo era una persona muy adinerada.
Y digo esto porque generalmente uno cree que una persona con dinero, exitosa en los negocios, una persona inteligente académicamente y una persona que maneja muy bien la Biblia, tiene que ser una persona que entiende el nacimiento. Pero resulta que no necesariamente alguien se puede inclusive acercar a la Biblia desde una perspectiva completamente intelectual y no espiritual. Y se puede saber toda la Biblia y no entienden lo que usted y yo sí estamos entendiendo hoy del nacimiento de nuevo, porque tiene que haber una actitud en el corazón, tiene que haber una disposición a la fe, tiene que haber una apertura al evangelio. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo era joven, iba a la universidad y yo oía a los profesores de ciencias sociales o a los que estaban en química, que hacían chistes de la Biblia, hacían chistes de mi fe. Y yo decía, pero ¿cómo ellos no pueden entender? Y ellos eran mucho más inteligentes que yo, mucho más educados que yo en aquel momento, pero ellos no podían entender lo que yo ya había entendido en la palabra de Dios. Entonces, este tema no es de inteligencia, no es de doctorados, no es de éxito. Aquí encontramos un hombre que lo tiene todo y no lo entiende. Porque esto viene del cielo. Porque tiene que haber fe para que entonces podamos entender. ¿Cómo pues entonces, Nicodemo, vas a entender otras cosas que son espirituales, que son celestiales, Nicodemo, si no entiendes estas analogías terrenales? ¿Cómo cuáles? Bueno, celestiales, podemos pensar en la Trinidad, por ejemplo, que es tan compleja. O podemos hablar de la escatología, lo que va a suceder en los últimos tiempos, o de todo lo que es apocalíptico, que también es de los últimos tiempos. Sí, hay muchos misterios en la Biblia que se necesita haber creído en Jesús como Señor y Salvador para poder entrarlo a conocer lo otro. Por eso es interesante que muchas veces la gente se acerca a la palabra de Dios o a las cosas de Dios y las primeras preguntas son, pero entonces, ¿cómo se va a acabar el mundo? Y entonces, ¿qué es el 666? Y entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ni siquiera conocen a Jesús y van a entender lo que yo les voy a explicar sobre el Apocalipsis, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el milenio, sobre el Armagedón. Claro que no lo van a entender. Además de que no es sabio empezar a comer carne cuando uno ni siquiera empezó a tomar leche. Y no van a entender. Bueno, no, porque no se puede entender, porque no se puede empezar por el final, hay que empezar por el principio. Y el principio es conocer a Jesús. Entonces, qué interesante, Jesús, ¿verdad? Le presenta el Evangelio a Nicodemo bien simple, bien lindo, a pesar de que es un hombre inteligentísimo, no le entra con las grandes teologías sofisticadas de la Trinidad ni nada de eso, no, le entra con el ABC del Evangelio. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, aquí vemos que una persona puede acercarse, como les decía, y estudiar un mundo de la Biblia y sencillamente, ¿conocen ustedes o han leído a esos investigadores que se meten a estudiar la Biblia y las cosas de Jesús para demostrar que es falso, que todo está equivocado, ¿verdad? Y mientras andan buscando, encuentran miles de cosas y no las entienden y se leen toda la Biblia a ver si la entienden y no la entienden. Porque ellos no están buscando a Dios, están buscando entender la Biblia, que es totalmente diferente. Y bueno, posiblemente a ti también te ha pasado, que cuando empezaste a leer la Biblia sin tener la actitud correcta, el acto de fe, de creer en Jesús, la humildad y todo lo necesario, te leías de atrás para adelante igual, no veías nada interesante en el texto bíblico. La palabra clave aquí en este verso es creer, y en todo el texto este es creer. 7 veces la usa él. La palabra creer significa confiar suficientemente como para vivir, hacer conforme a lo que Dios dice. Sí, la palabra creer aquí no solamente significa creer que Dios existe, sino creer en lo que Dios dice. Y ese creer significa acción, significa actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces es una palabra que significa, la palabra creer, la palabra pistis aquí, es una fe activa, es un porque yo creo hago.
¿sí? Está muy ligada a la acción, creo y hago. Y bueno, para pensar nosotros, ¿cuántas veces nos acercamos a la Biblia y lo primero que queremos leer es escatología o el Antiguo Testamento? Se nos ocurre empezar en el Antiguo Testamento o alguien por ahí nos dice que leamos un libro del Antiguo Testamento, cuando ni siquiera de verdad conocemos a Jesús y entendemos la salvación. Por eso es sumamente importante que nosotros empecemos por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo al texto bíblico, cuando usted entiende el Nuevo Testamento, usted va a entender el Antiguo. Cuando usted se mete en el Antiguo, usted no va a entender ni el Antiguo ni el Nuevo. Entonces, por eso uno empieza en el nuevo. Y como ustedes pueden ver en todos los estudios que yo les doy, siempre cuando usted entiende lo que está leyendo en el texto del Nuevo Testamento, yo les doy referencia a ustedes de textos en el Antiguo Testamento y entonces ustedes dicen, claro, lo entienden mucho mejor. Pero usted se va al Antiguo Testamento sin tener el Nuevo Testamento, muy difícil que usted pueda entender el Antiguo Testamento, por no decirle que es imposible, porque ni uno que se ha metido a esto como una carrera y profesión y que lo ha estudiado por tantos años, podría haber entendido el Antiguo Testamento si no hubiera primero empezado en el Nuevo. A menos que usted vaya a leer los libros de sapiencia, que son como proverbios, que son consejos para el diario vivir. Entonces usted puede irlos a leer y yo de hecho los recomiendo. Yo de hecho leo algo del Nuevo Testamento, hoy día ya leo algo del Antiguo y también leo los proverbios, porque son consejos prácticos para el diario vivir. Bueno, entonces vamos a pasar al verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Wow! Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue el que descendió? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ajá. El que estaba en el cielo descendió y va a subir de nuevo. Casi nadie puede decir que ha ido al cielo. Y digo casi porque, bueno, tenemos a Lázaro, que un día lo vamos a estudiar, está también en el Evangelio de Juan. Lázaro era un amigo de Jesús que murió y Jesús lo resucitó. Entonces, podemos decir que fue al cielo, aunque el texto no lo dice. No sé si estaba en algún lugar esperando que Jesús llegara y lo resucitara, pero bueno, Lázaro murió y volvió a su cuerpo después de varios días. Tenemos a Elías en el Antiguo Testamento, que dice que Dios lo levantó con cuerpo. Y la única otra experiencia de Elías que lo volvemos a ver de nuevo es en la transfiguración. Un día vamos a estudiar qué es la transfiguración, pero fue una montaña donde Jesús fue con Pedro y con Juan y descendió Elías ahí y Jesús y Dios el Padre les habló. Y eso se llama la transfiguración. Es uno de los misterios que suceden en el Nuevo Testamento y que un día los estudiaremos. Y bueno, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió tantos libros en la Biblia, dice que él fue al tercer cielo y cuenta cosas. Sí, entonces, tenemos otras personas, pero ninguno puede decir que vivía en el cielo y que bajó del cielo como lo hace Jesús en este texto. El único ha sido Jesucristo. Y Juan 6, 32 y 33 dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Interesante, el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí se está comparando con el pan. Él. Pero cuando dice a Moisés, el que le dio, no fue Moisés, les aseguro que no fue Moisés el que les dio pan. Se está refiriendo a un pancito que caía en el desierto, que ellos tuvieron mucha hambre y Moisés oró y cayeron unos pancitos y también cayeron unas codornices que Dios les dio que cayeron del cielo. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios los cuidó. ¿Se imaginan? Dios les dio codornices en el desierto. ¿Ah? Y luego dice que caía pan todos los días, que caían boronitas de pan todos los días de lo que ellos, para que ellos comieran. Y todos los días el pan al final del día, lo que no se habían comido se descomponía y Dios les volvía a dar al otro día. Toda una simbología de que la vida de Dios
de que la vida de oración debe ser todos los días, de que la fe tiene que ser puesta en práctica todos los días. No la fe para creer en la salvación, sino la fe para poder recibir cada día la provisión de Dios. Pero bueno, ese no es el estudio de hoy. Volvamos al texto. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Muy bien, es mi Padre. Sí, o sea, no era Moisés el que les dejaba caer el pancito o las codornices, era el Padre. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Wow, Jesús dice, yo soy el que bajé del cielo. Sí, nadie. O sea, él le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, nadie te puede contar esta historia mejor que yo, porque yo soy el que bajé del cielo, Nicodemo. Yo soy el que estuve allá y estoy acá y te estoy contando. O sea, ¿quién mejor que yo te puede decir cuál es la verdad aquí? Más o menos eso le está diciendo. Y luego se compara con el pan. Él es el pan de vida, que lo vamos a encontrar en otros textos del Nuevo Testamento, que Jesús se compara con el pan, el alimento diario, con el que nos da diariamente. Claro que aquí un alimento espiritual. En Juan 8:42 dice, si Dios fuera a su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen y no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Otra vez dice, yo vine del cielo, pero vine porque Él me envió. Yo soy el que vine del cielo y Dios me envió. Yo no vine por cuenta mía. Dios me envió. Y me gusta mucho el que leí anteriormente, Juan 6:38, porque dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Sí, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Eso me gusta, porque ¿qué me enseña? Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Jesús no vino a llenar sus necesidades. Jesús no vino a ayudar a la gente porque Él quería ayudarla. No, aquí dice el texto que Él vino a hacer la voluntad del Padre. La autoridad de Jesús era el Padre. El que decidía lo que Jesús hacía era el Padre. ¿Cuál es la autoridad tuya y la mía? La de Jesús era el Padre. Él vino a hacer lo que el Padre le dijo. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Lo que ¿quién nos dice? Lo que Jesús nos dice en su palabra. La autoridad nuestra es la Biblia. La autoridad de Jesús era el Padre. Es el Padre. Entonces, ¿quién es nuestra autoridad máxima? La Biblia. Y la única que rige nuestras vidas. Aquí Jesús le contesta a Nicodemo cómo es que lo tiene que hacer. Y es donde le dice, lo que tienes que hacer es creer. Eso es lo que tienes que hacer, Nicodemo. Eso es lo que tienes que hacer, creer. La fe solita habla de sí mismo. Nadie lo ha logrado, le dice Jesús. Ninguno ha subido al cielo, ni a través de la ley. Nadie pudo ir al cielo a través de la ley, le está diciendo. Dos verdades sobre la salvación, para que tomen nota. Viene del cielo y se recibe creyendo. Sencillito. La salvación viene del cielo y se recibe creyendo. Creyendo en la provisión que Dios dio para que seamos salvos, que es Jesucristo crucificado y resucitado por nuestros pecados, por nuestra vida eterna. Ahora hay una palabra interesante que es hijo de hombre. La frase hijo de hombre es un término no mesiánico. ¿Significa eso qué? Que está en el Antiguo Testamento, en muchas partes, hijo de hombre. Como por ejemplo en Daniel 7:13, ahí dice, habla del hijo del hombre. Dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, esto es el Antiguo Testamento, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevada a su presencia. Ahí está Daniel hablando del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice Hijo del Hombre a Nicodemo, está mencionando este texto. Nicodemo sabe que está hablando de Daniel, capítulo 7, verso 13. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Es una frase del Antiguo Testamento. Pero aquí Jesús le contesta interesantemente que él
es Dios y que ha venido como hombre. Ustedes se acuerdan que cuando Nicodemo llegó, le dijo, Rabí, sabemos que las cosas que tú haces vienen de Dios, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, bueno, aquí Jesús, ¿qué le está diciendo a Nicodemo? Le está diciendo, no, no, Nicodemo, yo no soy un rabí, yo vengo de arriba, del cielo. Yo soy Dios hecho hombre, yo soy el hijo de hombre, yo soy el hijo del hombre que habla Daniel 7:13, Nicodemo. Eso es lo que le está diciendo. Ellos están teniendo una conversación súper profunda, súper profunda, súper profunda. Jesús está dándole una cátedra a Nicodemo con enseñanza y conocimiento que él conoce. Si lo crees, lo vas a poder ver. Pero si no crees, Nicodemo, no vas a poder ver más que eso. Para poder ver, Nicodemo, hay que creer. Hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Si no crees en Jesús, no podrás ver más allá en el mundo invisible. Jesús es la puerta para entrar a ese mundo. Si tú crees, podrás ver y podrás seguirle. Ustedes recuerdan que Jesús llegó y unos creyeron y otros no creyeron, ¿verdad? En el primer siglo. Los que creyeron, lo siguieron. Y los que no creyeron, ¿qué hicieron? Lo mataron. Entonces, esa es la gran diferencia entre los que creen y los que no. La gran diferencia es que los que creen lo siguen y los que no creen, pues no lo pueden matar otra vez, claro. Pero recuerden que en el primer siglo, los que no creyeron lo mataron. Cuando una persona va a tener una cirugía, no necesita conocer la anatomía del cuerpo ni el efecto científico de la anestesia para recibir el beneficio de la cirugía. Igual es muchas veces la salvación. Para recibir la salvación, uno no tiene que entender toda la Biblia y conocer todos los misterios. Tiene que entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que deben hacer de nuevo. Y todo lo demás uno lo va explorando, lo va aprendiendo, lo va conociendo a través de un proceso y a través de la enseñanza. Pero como la cirugía, uno entra a la cirugía y uno no entiende todo lo que el médico va a hacer. Igual uno no va a entender todos los misterios del reino de Dios. Ni los va a entender, no solamente cuando nace de nuevo, ni los va a entender todos completamente, posiblemente nunca, hasta que lleguemos al cielo, si es que a Dios le place enseñárnoslos, porque hay algunos que no sé si cuando lleguemos al cielo va a decir, no, ya olvídate de eso, pasemos la página que aquí la cosa es diferente. Ya eso no es necesario, no lo sé, pero podría ser. Hay mucha gente que dice, cuando llegue al cielo voy a preguntarle a Dios, bueno, puede que Dios te diga, ¿sabes qué? Eso era para mientras estaban en la tierra, ya no lo aprendiste allá, pues aquí no te preocupes, que aquí la cosa va completamente de nuevo. El verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Wow! Aquí ya nos complica más la cosa, ¿no? Aquí ya nos está hablando de Moisés, nos está hablando de una serpiente, nos está hablando del desierto. Aquí está la conversación un poquito más compleja. Primero, hay la primera frase, ¿y cómo? ¿Ven que hay una comparación? ¿Y como Moisés? Ok, ¿y cómo? Hay una comparación con, inmediatamente, hay una comparación con la crucifixión, hay una comparación con Moisés. Esa palabra pequeñita aquí tiene una gran importancia. Jesús les está recordando la ley. ¿Cómo sé que les está recordando la ley? Porque Moisés representaba la ley para ellos, porque fue a Moisés que Dios le entregó la ley en los primeros 5 libros de la Biblia, que son lo que se llama el Pentateuco, que son los libros de la ley judía. Entonces, cuando él dice, y como Moisés, está recordándole a Nicodemo acá y a los que estuvieran escuchándolo la ley. Moisés fue el que le dio la ley. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O sea, que con hacer la ley nadie es justificado. Más bien, mediante la ley cobramos más conciencia del pecado. O sea, la ley
vino de alguna manera para que se pudieran dar cuenta de que no podían cumplirla, de que no podían ser santos, de que no podían ser tan buenos, de que era imposible que llegaran a cumplirla, pero la ley no le daba la entrada al cielo. Por eso Jesucristo viene como un cumplimiento de todas las cosas y nos da la salvación gratis, porque por la ley nadie hubiera entrado al cielo, porque nadie la podía cumplir a cabalidad. Entonces, interesante, Jesús le está refiriendo todo esto, esta historia donde le dice, y como Moisés, que levantó la serpiente, eso tiene que ver con el libro de Números, está escrito en Números, eso pasó en Números. Cuando el pueblo de Israel allá al principio les pasó una historia y pasó eso con la serpiente. Y aquí Jesús se lo está recordando a Nicodemo también. Ya les voy a explicar lo que significa la serpiente. Pero hay una palabra antes y es la palabra levantó. Ven que dice, como Moisés levantó, la palabra levantar, una palabra importante. Es que Dios le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, pero también levantó es porque aquí le compara, y como Moisés levantó la serpiente, porque la serpiente fue levantada en medio del desierto, como vamos a ver ahorita, la serpiente fue hecha de bronce y fue puesta en medio del campamento, fue levantada. Igual va a ser la cruz de Cristo cuando lo crucifiquen. Y a eso se está refiriendo, al levantamiento de la cruz de Cristo, cuando lo crucifiquen. Pero entremos un poquito a la historia del Antiguo Testamento donde habla de las serpientes, se las voy a leer. Números 21, del 4 al 9. Número 21 del 4 al 9. Dice así, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Todo eso le decían a Dios. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren van a vivir. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, que es como un mástil. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Eso le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora veamos que de eso podemos entender a lo que se está refiriendo Jesús ya aquí muchos años después, porque la conversación, lo que pasó en Números fue 1000 años antes, Jesús está con Nicodemo y ahora nosotros estamos 2000 años después de eso. Entonces, esto tiene un mensaje para Nicodemo y también tiene un mensaje para nosotros. El pueblo de Israel tomó un camino largo para ir por donde Dios les había dicho. Ellos tomaron un camino largo. Y la gente se impacientó, como leímos, y empezó a murmurar y a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Pues Dios les mandó estas serpientes al campamento, los picaban y se morían. Pero Moisés, ellos vinieron de Moisés, le pidieron perdón, Moisés oró a Dios. Y entonces Dios le dijo que levantara esta serpiente en el mástil, en medio del campamento. Y cada vez que alguien miraba a la serpiente, Dios le sanaba y no moría. Y no moría. Ellos no tenían que hacer nada, solo tenían que ver la serpiente. ¿A qué se les parece eso? A la salvación. No tenemos que hacer nada. Solo es un acto de fe. ¿La serpiente los sanaba a ellos? Claro que no. El que los sanaba era Dios. Pero en el acto de fe ellos tenían que ver la serpiente. Y era un acto de fe. Por eso Jesús está comparando la serpiente con el nuevo nacimiento.
Y de paso ya está hablando de él, porque si se dan cuenta, nosotros en los estudios anteriores vimos muchas cosas que pasarían en la muerte de Jesús que estaban en el Antiguo Testamento, pero aquí nos está dando luz sobre una más que no estaba en el Antiguo Testamento, o por lo menos que no estaba evidente, y era que sería levantado en una cruz. Aquí Jesús casi que está diciendo cómo es que va a morir, el estilo de muerte que tendrá. Se le perdonaba entonces a la persona el pecado de murmuración y el poder sanador que venía de Dios le sanaba. Sí, un acto de fe lo salvaba y lo sanaba. Jesús se compara con la serpiente. Un acto de fe es lo que nos va a salvar y lo que nos salva a nosotros también. Pero ahora para vida eterna. A ellos les salvaba de la serpiente. A nosotros nos salva para vida eterna. Y recibimos perdón de pecados. A ellos los perdonaba de la murmuración. A nosotros nos perdona de todos nuestros pecados. El bronce es un símbolo de juicio y de limpieza. La serpiente es un símbolo del pecado. Lo que veían era su pecado y Dios los limpiaba. Dios los limpiaba y los sanaba. Todo el que mira a Jesús en la cruz hoy, todo el que cree en el sacrificio de la cruz, es sano, es limpio, es completamente limpio. Entonces, entendemos acá, de ahí, es solamente por cultura general, de esas serpientes de donde viene el símbolo de la medicina hoy. Para que tengan una idea, eso tiene una base bíblica. Han visto que la medicina es una serpientita, ¿verdad? Jesús entonces usa esta analogía que es muy sencilla y se parece a la del nacimiento, en que no hacemos nada. Ver a Jesús, creer en Él, es todo lo que tenemos que hacer. Entonces aquí hay una similitud entre el pasaje este, como criticaban a Moisés, y lo que pasó con la serpiente, y de nuevo con Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Sí, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie puede ir a Dios sino por mí, dice. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos dice 1 Timoteo también. Este pueblo es el que dice que obedecería a Dios, pero no pudieron ocultarlo, no pudieron obedecerlo, porque nadie puede obedecer a Dios y cumplir completamente. Por eso tuvo que venir Jesús por gracia a hacernos salvos, porque nadie era capaz de llegar y entrar al cielo obedeciendo, porque no hay un solo ser humano que pueda obedecer. El único ser humano, dice la Biblia, que ha existido en esta tierra, que ha obedecido a Dios en todo fue Jesucristo. Nada más. La salvación entonces venía de arriba y era una mirada de fe. Es una mirada de fe y sigue siendo una mirada de fe hoy, como era la mirada de ver la serpiente. Ahora les voy a leer para aprender un poquito más, está un poquito fuera del tema, pero creo que es importante, que muchos años después Moisés tuvo que destruir esa serpiente que había construido. Ya no la necesitaban porque dejaron de haber serpientes, pero seguramente tenían la serpiente o la andaban por ahí, o la tenía guardada Moisés, no sé, de recuerdo. Pero Segunda de Reyes 18:4 dice que Moisés la destruyó. Y les quiero leer por qué la destruyó. Dice, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas. Habían altares paganos, altares que trabajaban para los dioses. Destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Acera. Habían diosas en esos pueblos paganos. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por qué la destruyó? Pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Neyustán. La habían convertido en un dios. Habían caído en idolatría con la serpiente. En el corazón del hombre sucede un milagro, pero no es el misterio de la comprensión intelectual, sino el misterio de la
de quien ejecuta el milagro. Sí, ellos creyeron que era guardar la serpiente y adorar la imagen. No entendieron que esa sanidad venía, no era de la imagen, venía de Dios. Entonces hicieron de la imagen un ídolo. Entonces Moisés tuvo que destruirlo. Hay una gran, es bien interesante, ¿verdad? Porque dentro del ser humano hay una gran necesidad de adorar algo. Lo vemos hasta en los pueblos originales, en las selvas. Ellos, sin haber oído nunca de religión, ellos adoran la luna, adoran el sol, adoran la lluvia, adoran el agua, porque el ser humano innato tiene un espacio aquí adentro con el que Dios nos creó, la necesidad de adorar a un ser superior. Y cuando no sabemos quién es el ser superior, vamos a adorar una piedra de cuarzo en el cuarto. Y vamos a adorar una paloma, y vamos a adorar un ratoncito blanco, y vamos a adorar una serpiente de bronce, y vamos a adorar lo que se nos ponga por delante. ¿Por qué? Porque dentro nuestro fuimos creados con un espacio para adorar. Entonces sentimos la necesidad de adorar, y bueno, adoramos lo que se nos encuentra en el camino. Aquí ellos le quemaban inciensos y hacían un poco de cositas para esta serpiente, que no era más nada que una serpiente de bronce que Dios había levantado como un símbolo para que ellos pudieran y para que él pudiera hoy hablar de esa serpiente, de que solamente había que mirarla y se recibía la salvación, la sanidad en aquel momento. Y hoy solo hay que creer en Jesús y se recibe la salvación. El verso 15. Bueno, antes quisiera preguntar, ¿cuántas analogías usó Jesús para evangelizar, para convencer, para salvar? ¿Cuántas analogías usó, verdad? Muchas, ¿no? Para convencer a Nicodemo, un montón. ¿Cuántas veces Dios ha tocado a tu corazón para que creas en su salvación? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces hoy recuerdas que Dios te habló de una manera, te habló de otra, envió a una persona, envió a otra? ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que Dios ha tocado a la puerta de tu corazón para que tú te acerques a Él? Bueno, mira a Dios, imagínate a Jesús ahí tratando de enseñarle a Nicodemo de manera que Nicodemo entendiera y usó todas estas analogías, estos ejemplos del diario vivir. Qué ternura, ¿verdad? Qué belleza, qué hermoso. Muy lindo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas para acercarse a ti? ¿Cuántas veces Dios ha usado diferentes personas para hablarte de Él? Porque te ama, porque eres importante para Él, porque Él quiere que tú lo conozcas, porque Él quiere que seas salvo, que seas salva, que no te pierdas, que tengas todas las bendiciones que Él tiene para ti aquí en la tierra, que disfrutes de todo lo que Él te quiere dar. Por eso es que Dios con Nicodemo se esforzó tanto para que Nicodemo pudiera entender el mensaje y usaba un ejemplo y usaba otro y de otra manera. Qué ternura la de Jesús. Y recordemos que este hombre era parte del grupo que lo iba a matar. 3 años después lo iban a matar y él sabía que eran los fariseos. Y sin embargo aquí está Jesús expresándole su amor. Y yo creo de verdad que igual es Jesús con cada uno de nosotros. O sea, cuántas cosas malas a veces hemos hecho, cuántas veces le hemos dado la espalda, cuántos años nos ha tocado abrir una Biblia, querer saber quién es Él. Y Él, aquí está, aquí está esta noche hablando contigo de nuevo. Aquí está diciéndote que te ama una vez más, enseñándote la palabra, ahí está tocando tu corazón, hablando contigo. Ese es el amor de Jesús, su misericordia, su amor. Y si le fallaras, ahí va a estar, porque su misericordia es para siempre y su amor es para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna, dice el verso 15, para que todo el que en él cree, todo, negros, blancos, chinos, ricos, pobres, tontos, inteligentes, altos, bajos, todos, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Jesús. Vamos a orar. Espíritu de Dios, en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, haz que esta palabra penetre en nuestro corazón y sea atesorada, y que podamos comprender tus misterios y tu grandeza, que podamos recibir tu amor, que en esta hora recibamos tu amor en nuestro corazón, que en esta hora podamos creer en ese regalo gratuito, en ese regalo inmerecido que nos das, en esa salvación, en esa vida eterna que nos ofreces, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por continuar agregando a nuestra vida y por enseñarnos cada día más tu palabra, por traer bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, por abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender tus misterios y tu grandeza, pero sobre todo para que podamos tener tu presencia en nuestra vida y tengamos una relación personal contigo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios escriba su palabra en tu corazón, que el Espíritu de Dios te ayude a seguir creciendo, que Dios te proteja de toda enfermedad, que el Señor ponga alimento en tu mesa, que Dios siga agregando a tu vida personas que te amen, que te cuiden, que donde quiera que vayas, Dios bendiga tu vida.